Ahí está. Seguimos, seguimos. Bueno, si se pierden algo, no se preocupen tampoco, porque repito muchas veces las cosas. Así que nada, no se preocupen. Bueno, entonces tenemos los números naturales que son el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. Los primeros que le enseñamos a los chiquititos a contar. Decir cuántos caramelos tenés, uno, dos, escalones, subir las escaleras, uno, dos, tres. Bueno, esos son los números naturales. Los enteros empiezan a traer determinados problemas. ¿Por qué surgen los enteros? Miren esta pregunta que voy a hacer. Cuando nosotros agarramos, voy a borrar esto. Hostia. Después les paso la grabación, ¿eh? Después les paso la grabación y está. Eh, no se preocupen. Ahora igual lo voy a escribir. Me quedo sordo. Cuando nosotros trabajamos con los números naturales, vamos a poner los números naturales, y yo trabajo en este mundo, tengo el 2 y el 5, póngale. La aritmética es, ¿a qué? Me vas a acordar del chavo. La aritmética es la relación que hay entre los números naturales y las cuatro Ya, operaciones ok. básicas. Suma, resta, el micrófono. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer 2 más 5, 2 menos 5, 2 por 5 y 2 dividido 5. Bueno, fíjense una cosa, si yo hago 2 más 5, me da 7. Entonces, yo agarré un número natural, le sumé otro número natural y el resultado sigue siendo un número natural. Entonces, en los resultados de esto sigue quedando dentro de este universo. Ahí está, alguien bien. Está. Está. A ver si decirlo. Bueno, bueno, fíjense que cuando yo hago una suma entre números naturales, me da un número natural. Esto en matemáticas se llama ley de composición interna. Quiere decir que si yo agarro un elemento natural, otro elemento natural y lo sumo, el resultado sigue siendo un número natural. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer 2 menos 5? Cuando yo voy a hacer 2 menos 5, nosotros le decimos a los chiquititos, cuando empezamos a trabajar con los números, 2 menos 5 no se puede. Entonces, en cuarto grado, en quinto grado, ahí se les dice a los chicos no se puede. No, a 2, ¿le puedo sacar 5? No, no se puede, porque si yo tengo dos caramelos, no me pueden sacar 5. Bueno, la lógica está bien, pero la lógica matemática no responde siempre a esos patrones, porque en realidad, si yo tengo 2 pesos, ¿puedo deber 5? Sí, desgraciadamente sí, se puede deber más de lo que se tiene. Entonces, tiene una lógica matemática que necesita otro contexto para darle una explicación, pero en los principios, en los orígenes, no. Pero bueno, 2 menos 5, cuando yo hago 2 menos 5, si yo tengo 2 pesos y debo 5 pesos, en realidad lo que tengo es deuda. Entonces voy a deber 3 pesos. Y fíjense qué pasa. Yo agarro un número natural, otro número natural, los resté y el resultado me cae afuera, se me cae en el mundo de los números enteros. Entonces, cuanto más complejo empiezan a ser los ejercicios, cuanto más avanza la matemática, más mundos necesito abrir. Entonces, si yo quiero sumar, no tengo drama. Me puedo quedar a vivir en el mundo de los números naturales y soy feliz. Ahora, si yo quiero restar, bueno, ahí empiezo a tener problemas. A veces me quedo en el mundo de los naturales, yo hago 5 menos 2, eso sí, me da 3 y sigue siendo un número natural, pero si hago 2 menos 5, me da menos 3 y me paso al universo de los números enteros. O sea, ya necesito abrir mi mundo, abrirme un poco más y incorporar
a los números enteros a mi mundo. Eso es lo primero que vamos a aprender y hoy voy a tratar de que se vayan sabiendo operar con números enteros. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Suma, resta, multiplicación y división con números enteros. Los naturales, vamos a darles unos ejercicios. Yo después les voy a dar unos ejercicios que son solo con naturales y les voy a dar ejercicios con números enteros y vamos a ver cómo se lleva. Después, cuando multiplico, si multiplico dos números naturales, el resultado sigue siendo un número natural. Es muy loco, pero la suma y la multiplicación mantienen eso que eso que yo llamé, no tienen por qué recordarlo porque no les importa, eso que yo llamé ley de composición interna, no hace falta que lo sepan, pero bueno, mantienen, se sostiene. Si multiplico dos números naturales, el resultado sigue siendo un número natural. Ahora, si yo divido, acá entramos en otro mundo, si yo hago 2 dividido 5, tengo dos formas de escribir esta división. La puedo escribir O2 sobre 5 y representarlo en fracción, porque la línea de fracción es una división, y eso ya me saltea un mundo más y se va a los números racionales. Se va a los números racionales. De hecho, la letra Q tiene que ver con eso. Era otro audio. Bueno, se me va a otro mundo. También este 2 sobre 5, o sea, 2 dividido 5 se puede escribir como 0,4. Pero esto ya es un poco más avanzado, que va a quedar para la próxima clase. Lo de fracciones y decimales lo vamos a ver la próxima clase. O la próxima o la próxima. Vamos a ver cómo venimos. Pero bueno, esto es... Bueno, calculo que ya saben que en esta materia no se usa calculadora. Entonces yo toda la materia la doy sin calculadora, todas las cuentas las hago a mano y todas las cuentas yo les enseño cómo hacerlo. Así que vuelvo a repetir eso, no necesitan ningún conocimiento previo. Todo lo que necesiten saber para la materia, yo se los explico. Quédense tranquilos. Pero bueno, no pueden usar calculadora. Entonces esto es probablemente la parte más pesada de no poder usar calculadora. Pero cuando llegue el parcial no va a ser un problema. Van a ver que eso es lo que menos les va a preocupar. Hay otra cosa que les van a preocupar, eso no. Así que nada, bueno, este es el asunto. Así surgen los distintos mundos y las necesidades. En la ciencia, cuando hacemos ciencia, ojalá que ustedes algún día lo hagan, cuanto más preguntas empiezan a hacer, se van a dar cuenta que necesitan más herramientas. Entonces, cuando surgen las dudas, me acuerdo una vez, mi hijo era chiquito, y íbamos caminando para el colegio, no me acuerdo cuánto tenía, era muy chiquito. Antes lo contaba y me acordaba, era muy chico, muy chico. Yo calculo que él estuvo desde bebé al lado mío dando clases, pero un día me preguntó, lo llevaba para el colegio, y me dijo, ¿qué hay antes del cero? Eh, y él en el colegio ni cerca, estaría en cuarto grado, quinto grado, yo qué sé. Me hizo esa pregunta, ¿qué hay antes del cero? Y a mí me descolocó un poco. Me descolocó porque no es que me preguntó si yo hago 2 menos 3, ¿qué pasa? Me preguntó qué había antes del cero. Entonces no sé cómo le surgió esa pregunta, pero me descolocó porque no sabía qué responderle. Entonces lo que adopté es decirle lo mismo que hay después del cero, pero para el otro lado con números negativos. Entonces, para un lado tenés el 1, para el otro lado tenés el menos 1. Hay como algo opuesto. Entonces, lo que me di cuenta es que algunas preguntas surgen naturalmente. Hay un montón de preguntas que surgen naturalmente. El tema es que a veces, como damos la materia a los profesores, por ahí limitamos el razonamiento. Entonces, yo lo que opté con mi hijo, y de hecho creo que fue uno de los motivos por los cuales
me gusta tanto dar clases, es a toda pregunta darle una respuesta. A toda pregunta darle una respuesta y no limitarla. Entonces, muchas veces, vieron que yo les dije al principio, cuando los chicos preguntan, profe, si están aprendiendo a restar y el profesor les pone 5 menos 2 3 y algún chico les dice 2 menos 5, tenemos la costumbre de decir a 2 no le podés sacar 5. Entonces los profesores o las maestras o los maestros en general suelen decir a 2 no le podés sacar 5. Y hay que sacarse esa palabra de la boca. No podés, hay que sacársela. Porque cuando nosotros decimos no podés sacarle al 2 no le podés sacar 5, listo, la otra persona nos respeta en nuestra opinión, en nuestro comentario, no es una opinión, en nuestra certeza como docentes, y listo, no lo piensa más. Entonces le anulamos la capacidad de llegar más profundo. Y, y en la ciencia no se trabaja así, todo lo contrario, en la ciencia se trabaja experimentando. A medida que yo me hago preguntas, veo qué herramientas necesito. Entonces muchas veces los matemáticos dicen, necesito resolver esto, esto, esto y esto, ¿qué tengo para resolverlo? Si no tienen las herramientas, dicen, bueno, por ahora no sé cómo se resuelve, pero algún día voy a saber. Entonces, bueno, después tengo muchas historias para contarles de ese tipo de razonamiento y ese tipo de razonamiento es en el que tienen que entrar ustedes. Tienen que empezar a pensar matemáticamente sin limitación. A eso vamos a llegar. A ver qué me... Bueno, la calculadora no es un elemento inútil. En esta materia no la vas a usar. Te va a servir, te va a servir. Para apoyarte en algunas cosas te va a servir. Acá dicen que compraron calculadora. Pero bueno, la vas a usar, la vas a usar. No en el examen, pero la vas a usar. Entonces, lo que yo quiero hacerles entender esta clase, hay dos cosas que me gustaría que se lleven de esta micro. Es la primera y muy importante es que para probar matemática tienen que aprender a pensar matemáticamente. Vamos a entrar en un mundo que es apasionante, créanme que es apasionante, algo les va a quedar, algo les va a gustar, créanme que es apasionante, no lo miren con desprecio, es un mundo interesantísimo y van a tener que empezar a pensar matemáticamente. Después, no comparto los mensajes que me mandan, los audios, no hago eso, no me gusta hacerlo, pero el año pasado una chica me dijo, eh, estaba repasando para el final, dice, y puse la primera clase tuya, y me decía, vas a ver que este cuatrimestre van a tener que acostumbrarse a pensar matemáticamente, y me dijo, y es increíble, hace 4 meses que no pienso en otra cosa que no sea matemática. Bueno, van a tener que entrar en ese mundo si es que quieren aprobar la materia. Así que, nada, si van a entrar en ese mundo, traten de disfrutar. Entonces, lo primero que quiero que se lleven es eso. No limitaciones, pregunten todo lo que quieran, exploren, investiguen, hagan, choquense con la pared, puteen, lloren, hagan todo lo que les va a pasar a lo largo de este cuatrimestre, pero traten de disfrutarlo lo más posible porque es. Y lo segundo que quiero que se lleven de esta clase es operar con números enteros. Después hay más conjuntos, vieron que yo les dije naturales, enteros, racionales, hay más, vamos a seguir. Pero por ahora vamos a operar con números enteros. Eso es lo que tienen que saber sí o sí ya. Lo tienen que saber ya. Cuento una intimidad que siempre la digo. En mi casa yo doy clases, bueno, tengo mucho trabajo, desde la mañana hasta la tarde tengo gente, virtual, todo. Mucha gente llora con matemáticas. A veces por emoción, porque dicen, yo no creí que podía aprobar esta materia y no puedo creer que la haya aprobado, me mandan audio llorando, felicitándome, agradeciéndome, y muchas veces por frustración, por decir, no puede ser hace 2 horas que estoy tratando de resolver un ejercicio y no lo puedo resolver.
Pero bueno, nada, es lindo. Es lindo. A mí me parece que es, que en la vida estas cosas son las que se llevan al final. Bueno, enteros, números enteros. Los números enteros dijimos que son el cero, los positivos y los negativos. Bueno, para allá infinito positivo, para allá infinito negativo. Bueno, hay una forma, hay dos formas de aprender a sumar y restar números enteros. Hay dos formas. Hay una que es la que a mí más me gusta, que es la que me parece que es más interesante, y hay otra que es muy mecánica. Yo les voy a explicar las dos, cada uno adopte la que quiera. La primera forma es, pienso, el menos como deber y el más como tener. Esto en términos de debo y tengo, para mí es la mejor forma de aprenderlo, porque si ustedes logran entender ese asunto, no se les escapa más. De hecho, con mi hijo me pasaba que jugábamos, porque yo como yo le dije, atrás del cero hay lo mismo, naturalizó muy rápido, que por ejemplo 2 menos 5 era menos 3. Le pareció muy rápido, porque dijo, estoy en 2, voy 5 para atrás, hago 2 hasta el cero y 3 más, entonces menos 3. Lo naturalizó muy rápido, entonces todo el mundo jugaba y le tiraban cuentas. Le decían, a ver, Rami, ¿cuánto es 7 menos 18? Y el chabón decía, menos 11, yo qué sé, menos 3 menos 4 menos 7. Y jugaban con eso y claro, le agarró la mano muy rápido. Entonces, para mí, esto, la forma esa de agarrarle la mano rápido y que salga así automático, es esta. Es debo y tengo. Entonces, con este criterio de debo y tengo, es así. Si yo digo menos 5 más 8, es debo 5, o sea, yo debo 5 pesos, a mí me deben 5 pesos, pónganle, y tienen 8. Entonces, tienen 8 pesos para pagarme y me deben 5. Bueno, me pagan los 5 pesos y les sobra plata. Es más lo que tienen que lo que deben. O sea, que si me deben 5 y tienen 8, pagan los 5 y les sobran 3 pesos. Si yo digo menos 5 menos 8, esto sería debo 5 pesos y también debo 8 pesos. Entonces, debo 5 en el kiosco y debo 5 en la carnicería y debo 8 en la carnicería, debo 5, debo 8, se suman las deudas, es todo deuda. Entonces, debo 13 pesos. Ahora, si yo tengo 5 y debo 8, bueno, si no tiene signo, es más. Si no dice nada, es positivo. Por ahora lo ponemos, pero si no tiene ningún signo, es más. Tengo 5 y debo 8, bueno, yo tengo 5 pesos, pero debo 8. No llego a pagar los 8 pesos que tengo, que debo con los 5 que tengo. Entonces, pago 5 y me faltan pagar 3. O sea que voy a seguir debiendo 3. Y después la más fácil de todas, que es la más fácil porque es natural, es en el mundo de los naturales, más 5 más 8. Tengo 5 y tengo 8. Si tengo 5 y tengo 8, tengo 13. Bueno, esa es la forma más natural. Bueno, esto es suma y resta de números enteros. Vamos a ver, suma y resta de números enteros. Esto es una forma. La otra forma, que es más mecánica, no es menos válida, ¿eh? Es igual de válida, es un poco más mecánica, es un poco más memorística, pero bueno, como yo sé que hay gente que estudia así, también les digo. Si quiero sumar o restar estas mismas cuentas, hay una lógica para seguir. Lo primero que tienen que pensar es que siempre, siempre queda el signo del más grande. Y lo segundo que tienen que pensar es, mismo signo,
se suman, distintos signos se restan. Entonces, vamos a tratar de explicar esta lógica. Las mismas cuentas de menos 5 más 8, menos 5 menos 8, más 5 menos 8, más 5 más 8. Lo primero es, siempre queda el signo del más grande. Entre el 5 y el 8, el más grande es el 8. Y como el 8 tiene un más, el resultado va a ser positivo. Acá lo mismo, menos 5 menos 8, el más grande es el 8. Como tiene un signo menos, el resultado va a ser negativo. Más 5 menos 8, el más grande es el 8. Como tiene un signo menos, el resultado va a quedar negativo. Más 5 más 8, el más grande es el 8. Como tiene un signo más, el resultado va a quedar positivo. Eso es lo primero para definir qué signo les queda. Y después, si tienen el mismo signo, se suman y distintos signos se restan. Como estos dos tienen distintos signos, se restan. 8 menos 5, 3. Como estos dos tienen el mismo signo, los dos menos, se suman. 5 más 8, 13. Como estos dos tienen distintos signos, se restan. 8 menos 5, 3. Y como estos dos tienen el mismo signo, se suman. 5 más 8, 3. Entonces fíjense que me quedan los mismos resultados. Bueno, una forma es razonándolo, la otra forma es hacerlo más mecánico. Cualquiera de las dos sirve, cualquiera de las dos sirve. No hay una mejor que la otra. La forma que es mejor que la otra es la que a ustedes les resulte más fácil. Esto lo van a hacer todo el tiempo. Les tiene que salir así, Así tiene que salir, muy rápido. Yo les tengo que decir 17 menos 24, ustedes me dicen menos 7, rápido. Sí, no tienen que dudar. Menos 30 menos 20, menos 50. Al toque. Va a salir, créanme. No ya, no ya. Tenemos que llegar al nivel de Matilda cuando hacía las cuentas así. Claro, exactamente, a ese nivel. Bueno, esto es suma y resta de números enteros. Una ejercitación posible, yo ahora después les voy a pasar cosas, les dije, es hacer esto. ¿Saben cómo lo entrenan esto? Voy a borrar. ¿Cómo lo entrenan esto? Así. Voy a poner un ejercicio posible y van a ver que ustedes se lo pueden inventar también. Algunas técnicas autodidactas se las voy a dar. Cómo inventarse un ejercicio. A veces con algunos temas hay reglas como para poder inventarse ejercicio. Uy, ese fibrón, ¿cómo va? Este es azul. Voy a cambiar el azul. Estoy intentando algo de agua del mate. Como más manchado. Ahí va. Ese azul mancha mucho. Vos no te voy a usar. Bueno, un ejercicio posible es esto, miren. Ustedes se ponen muchas cuentas largas y van tirando más y menos. Cualquiera. Pónganle menos 7 más 8 menos 5 menos 3 más 4 más 11 menos 9. Pónganle eso. Inventan ese ejercicio. Y empiezan a resolver solo los primeros dos. Esto les sirve como práctica para agarrar
la mecánica rápida de resolver números enteros. Menos 7 más 8. Agarro esta cuenta. Bueno, vamos a hacerlo todo con la segunda lógica, la mecánica. El más grande es el 8 y es positivo. Entonces el resultado va a quedar positivo. Y como tienen distintos signos, se restan. 8 menos 7, 1. Todo lo demás lo copio como está. Menos 5, menos 3, más 4, más 11, menos 9. Agarro la primera. El más grande de los dos es el 5. Y como es negativo, el resultado va a quedar negativo. Y como tienen distintos signos, se restan. 5 menos 1, 4. Y lo demás lo copio como está. Menos 3, más 4, más 11, menos 9. La primera, menos 4 menos 3. El más grande es el 4. Como es negativo, va a quedar negativo. Y como tienen el mismo signo, se suman. Mismos signos se suman, distintos se restan. Acuérdense. Entonces, 4 más 3, 7. Me queda menos 7. El resto lo dejo como está. Más 4, más 11, menos 9. Menos 7 más 4. El más grande es el 7. Es negativo, queda negativo. Distintos signos se restan. 7 menos 4, 3. El resto lo dejo como está. Más 11 menos 9. 3 y 11. El más grande es el 11. Es positivo, me queda positivo. Distintos signos se restan. 11 menos 3, 8. Menos 9. El más grande es el 9. Es negativo, me queda negativo. Y como tienen distintos signos, se restan. 9 menos 8, 1. El resultado es menos 1. Y la otra es, debo 7 y tengo 8. Si debo 7 y tengo 8, es más lo que tengo que lo que debo. ¿Cuánto más? 1. Más 1. Tengo 1 y debo 5. Es más lo que debo que lo que tengo. ¿Cuánto debo más de lo que tengo? Debo 4. Si debo 4 y debo 3, en total debo 7. Si debo 7 y tengo 4, bueno, voy a deber un poco menos. Voy a deber 3. Si debo 3 y tengo 11, es más lo que tengo ahora que lo que debo. ¿Cuánto más? Tengo 8. Y si tengo 8 y debo 9, es más lo que debo que lo que tengo. ¿Cuánto más? 1. Debo 1. Bueno, las dos maneras. Y este ejercicio lo que tiene de bueno es que así como se pueden tirar números y hacerlo. Hay algo que tenemos ahora que está mucha IA, entonces pueden aprender a usar el chat. Y por ejemplo, ustedes le suben le pasan una foto así, les dicen, decime cuánto da esto, de última sin procedimiento, y les dicen menos 1. Si les dio menos 1, o ya, listo, ya está, se autocorrigen. Y le pueden decir, dame 10 ejercicios más como este, y les va a armar 10 ejercicios. O se los arman ustedes. O me los piden a mí. Bueno, nada, no sé, hay alternativas. Pero esto es re importante, recontra importante. Sumar y restar números enteros es clave, no le pueden errar. Porque en el examen, si le erran en una suma o una resta, un ejercicio les va a dar cualquier cosa. Entonces eso lo tienen que tener re claro. Y a medida que vayan avanzando en la materia, cuanto mejor base tengan, mejor van a asimilar los contenidos que siguen. Porque un tema va pisando a otro. Entonces, si los primeros les quedan medio en el aire, cuando vamos avanzando con los temas, se van a ir quedando cada vez más lejos y van a perder ritmo. Así que, nada, traten de mantener la materia lo más al día posible. Bueno, y ahora vamos a ver multiplicación y división con números enteros. Entonces, esto fue suma y resta. Ahora vamos a ver multiplicación y división. Cuando multiplico y divido, aparece la
vieja y conocida regla de signos, que la tienen que tener recontra clara. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Esta es su regla de signos. Ojo con esto, miren, les voy a dar algo, les voy a decir algo ahora. Vieron que les dije, al principio les dije, repito las cosas muchas veces, me corro, así lo pueden copiar. Les dije, repito las cosas muchas veces, eh, porque en realidad hay cosas que las tienen que retener, que les tienen que quedar. Por ejemplo, la regla de signos. Si la regla de signos ustedes no se la acuerdan, no es la única vez que voy a decir esto. Esta regla se las voy a escribir un montón de veces y esto que voy a decir ahora lo voy a decir muchas veces, pero bueno, cuanto antes lo retengan, mejor. Prefiero que digan, uy, dale, Maxi, que hincha pelota, esto ya lo dijiste 200 veces, a que digan, ah, mira, no lo sabía. Si ustedes tienen -2 más 3, ojo con aplicar la regla de signos acá. No aplica regla de signos, porque no estoy ni multiplicando ni dividiendo, estoy sumando o restando. Entonces, esto no es una multiplicación, una división. Entonces, esto no aplica regla de signos. Ahora, si yo lo que tengo es -2 por 3, ahí sí aplica regla de signos. Acá sí, acá no. Acá aplica la lógica anterior, porque no hay ni multiplicación ni división, que si debo 2 y tengo 3, tengo 1, y acá aplica regla de signos. El 3, si no tiene nada, es más, y el 2, que tiene un menos, es menos. Entonces, menos por más, vengo acá, menos por más, menos. El resultado me queda menos. Y después multiplico. 2 por 3, 6. Entonces, bueno, esto es la diferencia. Acá aplica regla de signos porque estoy multiplicando, no sé si voy a ver el por. Acá aplica regla de signos porque estoy multiplicando. Acá no aplica regla de signos porque no estoy multiplicando. De hecho, fíjense que menos por más, a veces me dicen que me lo van a decir y van a hacer esa pregunta, acuérdense. Menos por más, profe, ¿por qué -2 más 3 es 1? Si menos por más es menos, ¿por qué más 1? Y ahí es cuando yo les digo, ojo, no estás multiplicando ni dividiendo, estás sumando o restando. Entonces no aplica regla de signos. Bueno, nada, ese tipo de cosas. No pasa nada si lo preguntan y dicen, ay, me había olvidado. De última siempre dicen, ah, es verdad, me había olvidado. Cierto que no iba a la regla de signos. Pero no pasa nada, no se sienten menos. Entonces, cuando multiplico y divido, aplico regla de signos. Y tienen algunas cosas. Por ejemplo, -2 por -5. Fíjense que acá, ven que tengo -2 por -5. ¿Ven que yo uso un paréntesis acá? ¿Saben por qué se usa paréntesis? Para que no se junten dos operaciones. Si tengo un por y un menos, y se me juntan esas dos operaciones, le pongo un paréntesis para que no se me queden pegados. Porque si no, este -2 por -5, así sin paréntesis, en algún momento de la operación, este por desaparece y les queda un -2 -5 y se olvidaron que estaban multiplicando. Entonces, siempre que tengo un por menos, se usa un paréntesis. Entonces, esto les va a quedar. Como estoy multiplicando, regla de signos. Menos por menos, más. Entonces el resultado me va a quedar positivo. Y 2 por 5, 10. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien se perdió? ¿Quieren decir algo? Escucho, lo que quieran decir, díganlo. Cuando quieran. Por ahora bien, Maxi, ¿eh? Ojalá fuese toda la materia esto, nada más.
Si la seguís al día, es así la materia. Son cositas nuevas, vamos avanzando, avanzando, avanzando. El tema es que cuando llegás a tener que ver 5 clases juntas, bueno, ahí se están empezando a complicar. Sé que es difícil seguir al día. Y si tenés otras Bueno, materias, sí, ¿cómo? más la vida, ¿no? Claro, claro, la vida, la vida. Otras materias y la vida misma. Y la vida misma. Bueno, una cosita más nada más, que si tienen esto les puede pasar. -2 menos -5. ¿Ven que se juntan dos signos acá? Si tengo -2 menos -5, bueno, cuando se juntan dos signos también se aplica la regla de signos para quedarse con uno. Menos por menos, más. Entonces, en vez de menos menos, ponen más. Y les queda -2 más 5. Y ahí ya la lógica de antes. Debo 2, tengo 5, en total tengo 3. Esto lo vamos a practicar muchas veces. Esto que acabo de decir lo voy a decir muchas veces. Y van a ver que no va a haber. A ver qué me dijeron. No sé si son. Me preguntan si van a dar cosas muy distintas a las del secundario. En nombre no, en forma de verlas sí. Se ven un poco más a fondo que en el secundario. En el secundario algunas cosas se ven más por arriba. Acá, por ahí te dicen función lineal, yo lo vi en el colegio, pero no es lo mismo función lineal que como lo diste en el colegio. Capaz que no, capaz que hay un buen colegio, algunos colegios son mejores que otros, pero en general no es lo mismo función lineal que como lo viste en el colegio que como lo vas a ver acá. Capaz que acá vas a ver un poco más complejo, pero como nombre sí, nada de eso. Bueno, esperen, voy a parar esta clase, voy a parar esta grabación y vamos a despedir este video antes que se me termine.